Imaginemos un escenario donde la naturaleza no solo se manifiesta, sino que se subleva. En aquella ocasión, los vientos no susurraron, rugieron con una violencia ensordecedora. La lluvia no descendió de forma apacible, arremetió con una fuerza invasora. Italia, en ese momento, no simplemente experimentó un fenómeno meteorológico, fue testigo de un cataclismo profundo. Desde las pintorescas costas de Sicilia hasta las majestuosas faldas de los Alpes, una súbita y devastadora tempestad se desencadenó con una furia inaudita. Las aguas se precipitaron tierra adentro, los escombros se transformaron en proyectiles peligrosos y tornados imponentes emergieron tanto del mar como de la tierra, girando como mensajeros liberados de las profundidades abisales. Ni las imágenes satelitales más avanzadas, ni las grabaciones en directo pudieron abarcar la magnitud del impacto o la desolación sentida. Cuando las nubes finalmente se disiparon, el paisaje italiano estaba irreconocible. Puentes retorcidos, hogares engullidos por las corrientes. Los equipos de rescate avanzaban con el agua hasta la cintura, como guardianes solemnes en un santuario desolado, buscando sin cesar, orando con fervor y lamentando cada pérdida. En medio del eco de las sirenas y el zumbido constante de los helicópteros sobrevolando, algo más profundo comenzó a germinar. Una quietud insospechada, una pausa existencial, una serenidad espiritual que desafiaba el estruendo de la catástrofe. Es en los momentos de mayor desolación, cuando todo parece fragmentarse, que el alma humana agudiza su percepción y comienza a indagar más allá de lo evidente. ¿Era esto meramente un evento climático extremo o acaso la voz de lo divino manifestándose a través de la tempestad? ¿Nos enfrentábamos a un desastre fortuito o a un llamado trascendental? Al retroceder, las aguas del diluvio no solo arrastraban barro y ruinas, transportaban consigo una avalancha de interrogantes existenciales, resonando en cada rincón devastado. Este tipo de acontecimiento, de una escala y ferocidad raramente vistas, tiene la capacidad intrínseca de despojar las capas superficiales de nuestra existencia cotidiana. Lo que antes considerábamos inquebrantable, lo que dábamos por sentado en nuestra rutina, se revela en su efímera fragilidad. La infraestructura colapsada y las vidas trastocadas nos confrontan con una verdad incómoda. Nuestra ilusión de control es, a menudo, una fachada. Es precisamente en esta vulnerabilidad expuesta que se abre una ventana a la reflexión colectiva, invitándonos a considerar si la adversidad no es, en ocasiones, un eco amplificado de un propósito mayor que busca nuestra atención y una reorientación fundamental de nuestros valores y prioridades. La tempestad que azotó la península itálica distaba mucho de ser una perturbación climática habitual. Expertos en meteorología registraron tornados de fuerza inusitada en localidades que jamás habían presenciado tales fenómenos. Trombas marinas de proporciones gigantescas danzaron sobre el Mediterráneo, como en una coreografía inquietante, mientras las ciudades costeras de Sicilia, Catania y Acicastello fueron golpeadas con la potencia de un océano desatado. Pero mucho antes de la existencia de radares, de sistemas de alerta temprana o de avisos de inundación, los antiguos textos sagrados ya habían anticipado tales eventos. El profeta Nahum, en su sabiduría ancestral, consignó: «Su camino está en la tempestad y en la tormenta, y las nubes son el polvo de sus pies». ¿Será posible que estos fenómenos atmosféricos no sean solo procesos naturales, sino también señales celestiales, recordatorios divinos de algo más profundo? Pero antes, comparte este video con alguien a quien aprecias. Nuestra misión más grande en la tierra es difundir la palabra del Señor. ¿Sabías que muchas personas carecen de conocimientos por falta de contenido adecuado? Envíalo a ese grupo de WhatsApp o públicalo en Facebook. Estoy seguro de que no te arrepentirás.
Y si te gustan videos como este, comenta abajo, quiero más. Así sabré si realmente lo disfrutas y definitivamente traeré contenido nuevo similar. De hecho, en el capítulo 24 del Evangelio de Mateo, Jesús profetizó una escalada de desorden en los tiempos postreros. Mencionó específicamente la aparición de hambrunas, sismos, angustia generalizada entre las naciones y el bramido estruendoso del mar y sus olas. Estas no son meras figuras retóricas o licencias poéticas, constituyen en cambio manifestaciones tangibles con un significado trascendente. La calamidad que asoló Italia es innegable y real, pero su resonancia simbólica y su paralelismo con estas advertencias antiguas resultan igualmente palpables. Tenemos ante nosotros una nación conmocionada, un pueblo que de alguna manera se inclina y una divinidad que siempre ha comunicado su mensaje a través del estruendo de los elementos. Si la tormenta emite una voz, ¿cuál es su mensaje? Y estamos aún demasiado absortos en nuestras preocupaciones cotidianas para percibirlo con claridad. A lo largo de la historia, las civilizaciones han buscado un propósito en los grandes cataclismos naturales. Desde las antiguas mitologías hasta las narrativas bíblicas, la humanidad ha interpretado terremotos, inundaciones y sequías no solo como desgracias aleatorias, sino como manifestaciones de fuerzas mayores, a menudo con un componente moral o espiritual. En este contexto, la tragedia italiana se convierte en un espejo global, reflejando no solo la vulnerabilidad de nuestra infraestructura ante la furia elemental, sino también la fragilidad de nuestra complacencia. Nos obliga a detenernos y preguntarnos si estas sacudidas no son, en esencia, un ultimátum para despertar, para reevaluar nuestra relación con el mundo, con el prójimo, y para muchos con lo sagrado, antes de que el silencio posterior a la tormenta nos deje sin excusas para la inacción. En un sorprendente contraste con la devastación que Italia experimentaba, a miles de kilómetros de distancia, Israel se aprestaba. Un titular discreto para la mayoría, pero ineludible para quienes descifran las señales de los tiempos, ocupó un espacio en las noticias. El Instituto del Templo en Jerusalén confirmó que las vaquillas rojizas traídas de Texas mantenían su pureza impoluta. Para el observador común, esta era una simple novedad ganadera. Sin embargo, para aquellos atentos a los indicios proféticos, esto representa un hito de enorme trascendencia. El libro de Números, en su capítulo 19, describe meticulosamente el ritual de la novilla roja, un animal sin defecto que nunca ha sido sometido al yugo y ofrendado fuera del campamento. Sus cenizas, mezcladas con agua, se empleaban para la purificación de aquellos en estado de impureza ritual, un requisito indispensable, especialmente antes de la Pascua. En el mundo antiguo, sin esta purificación, el acceso al sagrado santuario estaba completamente vedado. Pero esta vaquilla trasciende la mera esfera de los ritos ancestrales. La epístola a los Hebreos, en su capítulo 13, nos revela un paralelismo profundo. Jesús también padeció extramuros, fuera de la puerta de la ciudad, con el propósito de santificar a su pueblo. Su sacrificio, al igual que el de la vaquilla roja, constituyó una ofrenda de purificación definitiva. Y ahora, en nuestra era, los preparativos para este ritual de la vaquilla están siendo restaurados. No de forma alegórica o simbólica, sino literalmente, con una precisión asombrosa. Mientras el continente europeo enfrenta sus propias calamidades y se sumerge en un contexto de incertidumbre, Jerusalén avanza sigilosamente, pero con determinación, hacia el cumplimiento de antiguas profecías. Surge entonces la pregunta inquietante: ¿acaso se está alistando la purificación porque el tiempo del juicio ya ha comenzado? ¿Se están recolectando las cenizas porque el lugar sagrado,
El santuario está a punto de ser accesible de nuevo, preparándose para una nueva era. Este desarrollo, aparentemente menor para el ojo inexperto, es de capital importancia para quienes estudian las Escrituras y las señales de los tiempos finales. La existencia de estas vaquillas rojas, perfectas y listas, se considera por muchos como un prerequisito esencial para la reconstrucción del tercer templo en Jerusalén, un evento que la profecía bíblica sitúa como central antes de la segunda venida. Esto no es solo una curiosidad histórica o religiosa, es un eslabón tangible que conecta el pasado milenario con un futuro que se despliega ante nuestros ojos. La atención mundial debería desviarse por un momento de las crisis inmediatas para observar estos movimientos silenciosos pero potentísimos en el corazón de la Tierra Santa, ya que podrían ser los precursores de transformaciones globales aún mayores de lo que podemos imaginar. Cada diluvio, metafórico o literal, traza una demarcación ineludible. En la era de Noé, las aguas no solo anegaron el planeta, las escindieron de manera categórica. Mientras los justos hallaron flotabilidad y refugio, los impíos fueron consumidos por las aguas. El arca, por ende, no representó meramente una tabla de salvación. Fue un instrumento de separación y discernimiento, y de nuevo las aguas se elevan. La catástrofe que asoló Italia irrumpió sin compasión, arrastrando vehículos, viviendas y medios de subsistencia, aniquilando en un instante la normalidad de innumerables vidas. Pero bajo la masa de escombros yace una verdad más profunda y atemporal. El juicio siempre establece límites, revelando distinciones cruciales. En Mateo 24, Jesús describió cómo, de dos individuos trabajando en el campo, uno sería llevado y el otro dejado. De dos mujeres moliendo, una sería llevada y la otra dejada. Esto no es producto del azar, es la manifestación de una escisión espiritual. Lo que acaece en Italia, por tanto, no se reduce a la mera infraestructura o a la gestión de desastres, concierne fundamentalmente a las almas. En instantes de tal magnitud, los ídolos efímeros se desploman. La comodidad, el capital acumulado, la rutina cuidadosamente construida, todo se disuelve en cuestión de horas. Lo que permanece, lo inquebrantable, es el núcleo del ser, el corazón. Y en medio de esta conmoción, aquellos que lo reconocen y confían en él comienzan a irradiar, a destacar por su fe inquebrantable. Hemos sido testigos de trabajadores de rescate orando en el fango, supervivientes dando testimonio de su fe, e iglesias abriendo sus puertas a los desamparados. El diluvio, en su cruda manifestación, no solo expone el dolor y la devastación, sino que también desvela una pureza y una resiliencia espiritual subyacentes. La retirada de las aguas, aunque trae un alivio inmediato, a menudo deja al descubierto no solo los daños materiales, sino también las grietas en el tejido social y espiritual de una comunidad. Es en estos momentos de profunda vulnerabilidad donde las prioridades se reajustan drásticamente. El valor de la posesión material palidece frente a la vida humana. La fe se convierte en un ancla en la tormenta, y la comunidad se une en un acto de empatía y resiliencia colectiva. La tragedia, por tanto, se convierte en un catalizador para una introspección colectiva, forzando a individuos y naciones a confrontar sus fundamentos y a discernir qué es verdaderamente esencial y duradero cuando lo demás se desvanece. Ante el ascenso ineludible de las aguas, surge una pregunta fundamental que nos interpela. ¿De qué lado nos hallamos? ¿Nos aferramos al temor paralizante o nos anclamos en la fe inquebrantable? Mientras el firmamento derramaba lágrimas torrenciales, con él la humanidad entera lamentaba. Las imágenes desgarradoras procedentes de Italia mostraban a madres aferradas desesperadamente a sus hijos mientras el torrente irrumpía en las calles,
ancianos transportados a duras penas por las violentas corrientes, templos inundados y pueblos enteros sumidos en un silencio sepulcral, roto únicamente por una constante y universal: las oraciones. Estas plegarias no provenían solo de los habitantes locales, eran un clamor global. Millones de personas en línea compartían mensajes de consuelo, lamentándose colectivamente y elevando súplicas. Oren por Italia trascendió un simple hashtag, se convirtió en un eco de solidaridad universal. En Apocalipsis 1, leemos que cuando Jesús regrese, cada ojo lo contemplará y todas las tribus de la tierra se lamentarán. Este lamento, sin embargo, no siempre es signo de rechazo. A veces es el preludio de un despertar profundo. Y si estas inundaciones no son solo un juicio, sino una forma de compasión encubierta, y si la divinidad permite que la tierra se quiebre, no para destruir, sino para que los corazones puedan ser restaurados y reorientados. Italia sangra, es cierto, pero al mismo tiempo, su tragedia ofrece al mundo un espejo crudo y revelador. En su dolor, contemplamos nuestra propia fragilidad inherente. ¿Es este el momento en que las naciones, en lugar de lamentar únicamente la pérdida de ciudades, comienzan a recordar a su creador? Varios testigos reportaron haber percibido sonidos inusuales, no procedentes del cielo, sino del seno de la propia tempestad. Un eco bajo, distante, metálico, semejante al toque de una trompeta. Los escépticos lo atribuyeron a la distorsión del viento, pero quienes se encontraban en las zonas anegadas afirman lo contrario, una frecuencia que sintieron en lo más profundo, más allá de la mera audición. Aunque suene peculiar, la Escritura Sagrada nos reitera en repetidas ocasiones que Dios emplea las trompetas para señalar puntos de inflexión históricos. En el Sinaí, las trompetas marcaron su descenso. En la historia de Josué, las trompetas derribaron las murallas de Jericó. En el Apocalipsis anuncian el juicio, la resurrección y la congregación de los elegidos. ¿Será que la creación misma está comenzando a entonar las primeras notas de un anuncio trascendental? Pablo escribió en 1 Tesalonicenses 4 que el Señor descenderá con el sonido de una trompeta. No es solo una melodía, es una proclamación, un llamado ineludible. La tierra gime, los cielos responden, y el viento, incluso ahora, podría estar comenzando a declarar lo que los púlpitos a veces se abstienen de decir: Él se acerca. Y si el viento puede percibirlo, ¿por qué tantos de nosotros seguimos sordos a estas advertencias? La idea de una trompeta resonando en medio de un caos natural puede parecer fantástica para la mente racional, pero nos obliga a considerar la posibilidad de que el universo, en su complejidad, nos habla en un lenguaje que va más allá de la ciencia observable. Estos fenómenos no solo reconfiguran paisajes físicos, sino que también pueden ser detonantes de un despertar espiritual masivo, rompiendo la indiferencia y la complacencia que a menudo nos envuelven. Si estamos dispuestos a ir más allá de la explicación puramente materialista, podríamos discernir que cada estruendo de la naturaleza, cada catástrofe que sacude nuestra seguridad, lleva consigo un mensaje codificado, una invitación a la reflexión y, en última instancia, a una transformación profunda de nuestra perspectiva y prioridades en la vida. La pregunta no es si Dios habla, sino si estamos prestando atención. Es crucial comprender que no toda tempestad tiene su origen en fenómenos meteorológicos. Algunas, de una índole más profunda, cabalgan sobre los lomos de un corcel. En el libro de Apocalipsis, capítulo 6, se describe cómo, tras la apertura de los sellos, emerge el segundo jinete, una figura portadora de conflicto, cuya misión es arrebatar la serenidad y transformar las ciudades en escenarios de contienda. Pero, ¿y si este jinete no se manifiesta siempre con el estruendo de misiles y el avance de vehículos blindados?
Y si su advenimiento se produce, en cambio, a través del colapso de infraestructuras vitales, el desmoronamiento gradual de la fe colectiva y naciones enteras sumergidas en el pánico y la incertidumbre, tenemos un recurso espiritual para ti, Caminos de la Revelación, un libro para comprender las profecías y fortalecer tu fe. Lo encuentras en el primer comentario. Léelo, compártelo y prepárate espiritualmente para lo que está por venir. No esperes a que otro desastre te obligue a mirar hacia arriba. Hoy es el día aceptable. Hoy es el tiempo de actuar con fe. Fortalécete en la palabra, profundiza en la oración y rodea tu vida de personas que también estén buscando a Dios de todo corazón. La reciente calamidad en Italia ha desatado una onda expansiva de pánico económico. El turismo se ha paralizado por completo, la infraestructura crucial está inoperativa y los gobiernos buscan soluciones a la desesperada. Pero bajo la superficie de la política y la economía, algo más profundo se desmorona silenciosamente: la confianza. La fe en los sistemas, en las instituciones e incluso en la capacidad humana de controlarlo todo, se resquebraja. Dios, en el libro de Isaías, afirmó con una contundencia escalofriante: conmoveré todo lo que puede ser conmovido. El propósito de tal conmoción, que solo aquello que es verdaderamente inamovible, que posee una solidez trascendente, permanezca. Si el corcel rojizo ha cabalgado, en efecto, por Europa, no solo ha sembrado el caos. Su paso está revelando, de forma inclemente, en qué deposita la humanidad su confianza y dónde residen sus verdaderas dependencias. Cuando la tempestad amaine y el polvo se asiente, ¿qué estructuras, qué cimientos permanecerán erguidos y qué altares, construidos sobre falsas seguridades, habrán sido arrasados por las aguas de la adversidad? Este proceso de sacudida no es solo una prueba de resistencia física, sino una rigurosa auditoría de nuestros valores. En tiempos de calma, es fácil depositar nuestra seguridad en la estabilidad financiera, en el progreso tecnológico o en la fortaleza de nuestros líderes. Sin embargo, cuando estos pilares se tambalean o se derrumban, la verdadera naturaleza de nuestra fe y nuestras prioridades se revela. La crisis nos obliga a confrontar la efímera naturaleza de todo lo material y a discernir si nuestra confianza se asienta en arenas movedizas o en una roca inquebrantable. Es un llamado a examinar la profundidad de nuestras raíces espirituales y a decidir si estamos construyendo sobre cimientos que resistirán no solo una tormenta, sino el desmoronamiento de todo lo que creíamos seguro. En la época de Noé, la llegada de la tempestad era ineludible, una certeza anunciada. Sin embargo, la construcción del arca constituyó una elección voluntaria, una decisión crucial que separó a los preparados de los desprevenidos. Hoy día, la situación no difiere sustancialmente. Las aguas del diluvio, sean estas metafóricas o literales, ascienden inexorablemente. Pero la oferta de resguardo, de refugio seguro, persiste, inalterable, y es vital comprender que ese resguardo no se encuentra en políticas gubernamentales más acertadas, en ingeniosas barreras de contención, ni en la acumulación de bienes materiales. Se halla fundamentalmente en la figura de Cristo. La comunidad de creyentes, la Iglesia, debe transformarse una vez más en el arca, no en el santuario pulcro y reluciente, con luces y escenarios deslumbrantes, sino en el refugio vibrante de oración y puertas abiertas que emana el aroma de la desesperación convertida en esperanza. Porque las tormentas se aproximan con mayor celeridad, estruendo e inminencia, y pronto, demasiado pronto, será inviable edificar un refugio. Al igual que en Lucas 17, la humanidad prosigue con sus quehaceres cotidianos, comiendo, bebiendo, contrayendo nupcias, inmersa en la normalidad, hasta el día, ese único día en que todo se transforma radicalmente e irreversiblemente.
Que la dolorosa experiencia italiana nos sirva de recordatorio inequívoco. Solo se necesitan unas horas para ser sumergidos, para que la vida como la conocemos se desvanezca. Ante esta realidad debemos cuestionarnos. ¿Estamos edificando arcas de salvación o persiguiendo deleites efímeros? ¿Estamos almacenando provisiones espirituales o navegando sin rumbo por distracciones interminables? Cuando el firmamento se desgarre, ¿hacia dónde huiremos? El diluvio segrega, estableciendo distinciones claras, pero paradójicamente también eleva. En 1 Tesalonicenses 4, Pablo describe un día asombroso en que los difuntos en Cristo resucitarán y los que aún vivan serán arrebatados junto a ellos, no en silencio, sino con un clamor resonante, con el sonido glorioso de una trompeta, con una gloria inefable. Italia yace sumergida en el dolor, pero un día el pueblo de la divinidad se elevará, triunfante, por encima del diluvio. No porque hayan eludido el padecimiento, sino porque lo soportaron con una fe inquebrantable que trascendió la calamidad. Esta tragedia, más allá de ser un simple dolor, es un anticipo vívido de la vertiginosa velocidad con que la vida puede trastocarse, de cuán rápidamente la normalidad se desvanece y de la imperiosa necesidad de ser congregados y resguardados por el Salvador. Para quienes tienen aceite en sus lámparas, para quienes viven en expectativa, el clamor del esposo no genera temor, es el cumplimiento anhelado, la realización de la promesa divina. Él viene en las nubes, y cada tempestad en la tierra susurra, con el viento, esa promesa nuevamente. Cuando esa trompeta celestial resuene, se elevará con los elegidos o será arrastrado por las aguas de la indiferencia que desatendió. Esto no es el final definitivo, pero sí la advertencia más clara que la creación puede ofrecernos. Las heridas de Italia dejarán cicatrices, las aguas retrocederán, los ciclos de noticias cambiarán, pero para aquellos que observan con discernimiento, las señales no se desvanecerán, porque las tormentas son mucho más que fenómenos climáticos, son sermones inscritos en el viento. La vaquilla rojiza espera en Jerusalén. Las antiguas piedras del templo susurran secretos milenarios y los jinetes cabalgan silenciosamente a través de economías y cielos convulsos. La comunidad de creyentes debe despertar, no al pánico, sino a una preparación consciente y diligente. Pues como Jesús advirtió en Mateo 24, el Hijo del Hombre vendrá en una hora que no esperamos, como un relámpago que cruza el cielo, como un diluvio inesperado en la noche. La pregunta no es ¿por qué Italia sufrió? La pregunta crucial es ¿estamos escuchando el llamado, la voz de advertencia antes de que el diluvio nos alcance a nosotros? El firmamento se ha resquebrajado. La trompeta resuena débilmente al principio, pero con una claridad inconfundible.